$76 millones salieron de Ecuador. No los robó una banda callejera. No los sacó un delincuente común con máscara. Los sacó alguien que tenía escolta del Estado, despacho en el Palacio de Carondelet y el apellido impreso en resoluciones oficiales. $76 millones del dinero que debía construir el futuro energético de este país terminaron en apartamentos de España, en muebles de lujo en Suiza, en cuentas offshore en Panamá que llevaban las iniciales de los hijos del que debía cuidar ese dinero. Y mientras eso ocurría, mientras ese río invisible de dinero cruzaba los océanos, otro proceso estaba en marcha, silencioso, más peligroso, más difícil de documentar. El cártel más violento de México estaba entrando a Ecuador, no por las noches, no por el monte, entraba de día, con citas previas, con funcionarios que abrían puertas, con un ministro que 5 años después recibiría una condecoración de la DEA por combatir el narcotráfico. El mismo ministro que hoy está detenido en un centro migratorio de Miami, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de un candidato presidencial. Esta no es una historia de criminales de película, esta es la historia de lo que le hicieron a Ecuador desde adentro, y los protagonistas no se escondían, gobernaban. Este es el expediente. Para entender el tamaño de lo que ocurrió, hay que pararse un segundo en un número: $76 millones. No es una cifra abstracta, es lo que el Estado ecuatoriano destina en un año completo a becas universitarias para miles de estudiantes. Es el presupuesto anual de varios hospitales públicos combinados. Es lo que cuesta construir decenas de escuelas en zonas rurales donde los niños estudian bajo techos de zinc. $76 millones que no fueron robados de una bóveda. Fueron cobrados como comisión, como peaje, como el precio de adjudicar el contrato más grande en la historia de la infraestructura ecuatoriana a la empresa que ya había sido elegida de antemano. El 4% del valor total de la obra. 4 de cada $100 que Ecuador iba a pagar por la central Coca-Cola Sinclair se desviaron antes de que una sola turbina girara. La obra era real. Nadie lo niega. La central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair existe. Genera electricidad. Tiene 1.500 megavatios de capacidad instalada. Está ubicada en la confluencia del río Coca con el río Sinclair, en la Amazonía nororiental del país, donde la caída del agua desde el volcán El Reventador crea una diferencia de altura de 500 metros, ideal para la generación eléctrica. Es la obra de infraestructura más grande que Ecuador ha construido en toda su historia. Y también es la obra que tiene el expediente de corrupción más grande en la historia judicial del país. El contrato con Sinohydro Corporation, la empresa estatal china especializada en infraestructura hídrica, se firmó en 2009. El valor, $1.979 millones. El financiamiento. China lo proveyó a través de préstamos soberanos atados al petróleo ecuatoriano. La lógica política detrás era simple y poderosa. Ecuador necesitaba energía, China necesitaba petróleo, y el gobierno de Rafael Correa necesitaba un emblema de soberanía nacional. Todo encajaba, todos salían ganando, excepto el contribuyente ecuatoriano que no sabía que 4 de cada $100 de su deuda con China estaba financiando otra cosa. ¿Quién era Lenín Moreno en ese momento? Es fundamental para entender cómo funciona este expediente. Moreno no era presidente, era vicepresidente, el número 2 del Ejecutivo, un hombre con acceso directo a Correa, con influencia sobre decisiones estratégicas, con capacidad de abrir o cerrar puertas dentro del aparato del Estado, y con, según la Fiscalía General del Estado ecuatoriano, un círculo íntimo que se convirtió en el nodo receptor de los pagos chinos. Si esto que estás escuchando te parece importante, si sientes que estas historias merecen ser contadas, que nadie más las está contando con este nivel de detalle, suscríbete ahora. Cada suscripción le dice al algoritmo que esto importa, que Ecuador importa. El intermediario central no tenía cargo público. Era un empresario, un amigo de toda la vida del entonces vicepresidente. En los documentos judiciales aparece identificado como Conto Patiño. Su empresa, Comercial Recorsa, se convirtió en el conducto principal del mecanismo. A través de Recorsa, se abrieron cuentas en Panamá. A través de esas cuentas, circuló el dinero de Sinohydro,
disfrazado de honorarios por consultoría, de pagos por representación comercial, de servicios que nunca se prestaron a ningún cliente real. El dinero entraba chino y salía limpio, entraba como soborno y salía como factura. La Fiscalía reconstruyó el circuito con precisión forense. Primero el pago de Sinohydro a Recorsa en Panamá, después la distribución fraccionada, cuentas en Suiza, transferencias hacia Belice, movimientos hacia una empresa offshore bautizada INA Investment. Ese nombre no es casual ni inocente. Según la investigación, INA corresponde a las iniciales de las hijas del entonces vicepresidente Lenín Moreno. La empresa fue creada por Edwin Moreno, hermano de Lenín, y desde esa empresa, el dinero emprendió su último viaje hacia bienes tangibles y rastreables. Mobiliario enviado a una vivienda en Suiza, un apartamento adquirido en Alicante, en la costa mediterránea española, valorado en $205.000. Otro inmueble en Quito, por $225.000. La Fiscalía desglosó con cirugía los beneficios que recibió cada miembro del núcleo familiar. Lenín Moreno y su esposa Rocío González, $220.000 en vivienda y mobiliario. Rocío González recibió además $1.568 por la supuesta elaboración de unas agendas y una vajilla valorada en $4.168. Su hija Irina Moreno, $52.000 pagados supuestamente por retratos familiares de gran escala. El hermano Edwin Moreno, $350.000. El hermano Guillermo Moreno, $10.000. La cuñada Jacqueline, $10.000. La cuñada Marta, $15.000. La suegra Aida Graciela, $5.000. Toda una familia, no un individuo aislado que tomó una decisión por su cuenta. Una estructura familiar que recibió dinero de distintas formas, en distintos momentos, desde distintas cuentas, sumando en total más de $1 millón del total de 76 millones que Sinohydro distribuyó entre toda la red. Los otros 21 millones restantes se distribuyeron entre Conto Patiño, 5 de sus hijos, su nieta, su yerno, 2 exabogados que prestaron apariencia legal a las transacciones, y los exgerentes de la empresa estatal Coca-Codo Sinclair, Luciano Cepeda y Henry Galarza. 21 procesados en total, 7 acusados como autores directos, 14 como cómplices. El mayor caso de corrupción en la historia documentada del Ecuador, según el propio fiscal general del Estado. El caso salió a la luz en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó la investigación que revelaba los nexos de Edwin Moreno con cuentas en paraísos fiscales y la propiedad en Alicante. Desde ese momento, arrancó la investigación formal de la Fiscalía. 6 años de trabajo pericial. Asistencias penales internacionales enviadas a Panamá, a Suiza, a Estados Unidos. 29 peritajes técnicos, entre 20 y 30 testimonios, cerca de 90 documentos. La trazabilidad de $74 millones que cruzaron al menos 5 países. El 8 de julio de 2026, en la Corte Nacional de Justicia de Quito, el fiscal general encargado Carlos Alarcón presentó el alegato de cierre. Lenín Moreno estaba presente en la sala, sentado en el banquillo de los acusados, el hombre que gobernó Ecuador entre 2017 y 2021, el mismo que recibió la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas por su trayectoria en defensa de las personas con discapacidad. El mismo que firmó la extradición de su antiguo compañero de fórmula, Jorge Glass. El mismo que intentó construir una narrativa de distancia con la corrupción del correísmo. Ese hombre escuchó cómo Alarcón pedía 6 años y 6 meses de prisión para él, la misma pena para su esposa, la misma pena para su hija, la misma pena para los 17 procesados restantes. Además de la prisión, inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos, prohibición de contratar con el Estado, suspensión de derechos de participación, multas, reparación integral al Estado ecuatoriano por $76 millones, disculpas públicas al pueblo ecuatoriano, y una placa anticorrupción instalada físicamente en el complejo hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, para que nadie olvide, para que el hormigón de la obra más grande de Ecuador lleve grabado el precio real de su construcción. El abogado defensor de Moreno, David Mesa, presentó sus descargos. Argumentó que el expresidente no firmó ningún contrato porque no estaba dentro de sus funciones, que no podía pedir el financiamiento
porque eso lo hizo directamente Correa, que no designó a los funcionarios de la empresa estatal, que no hay participación activa de Moreno en ninguna parte del proceso de contratación. Sus palabras exactas: Lenín Moreno no tiene participación activa en ninguna parte del proceso de contratación. La defensa sostiene que se trata de una venganza política del correísmo, que el caso es un montaje, que no existe una sola firma del expresidente que lo vincule directamente. El tribunal deberá valorar esos argumentos frente a las pruebas de la fiscalía. Eso es lo que hace la justicia cuando funciona. Pero hay un dato que la defensa no ha podido explicar con la misma claridad. El hermano del expresidente creó una empresa offshore, cuyo nombre lleva las iniciales de las hijas de Lenin. Esa empresa recibió dinero que la trazabilidad forense conecta con los pagos de Sinohydro. Eso no es una acusación política, eso está en el expediente. Si llevas escuchando este relato y sientes ese peso en el pecho que los ecuatorianos conocen bien, ese peso de saber que el dinero que pagaste en impuestos, que el dinero que Ecuador debe a China, fue a parar a una vivienda en España, entonces este canal es para ti. Suscríbete. Campana activada, así no te pierdes lo que viene. Pero el caso Sinohydro es solo la mitad de este expediente. Porque mientras el dinero chino cruzaba los océanos y se convertía en muebles en Alicante, algo más estaba ocurriendo en las calles de Guayaquil, en los puertos del Pacífico, en los circuitos de inteligencia del Estado ecuatoriano. Algo con nombre mexicano. Algo que la periodista de investigación más reconocida del continente en materia de crimen organizado describió con una frase que ningún ecuatoriano debería poder olvidar. Para entender cómo el cártel Jalisco Nueva Generación llegó a Ecuador, hay que retroceder más de una década, hasta el vacío de poder que dejó la caída de los grandes cárteles colombianos en los años 90. Cuando Pablo Escobar muere en diciembre de 1993, y los hermanos Rodríguez Orejuela son capturados y extraditados, las rutas de la cocaína quedan disponibles. Son rutas que valen miles de millones de dólares. Son infraestructuras de distribución construidas durante décadas. Son contactos en puertos, en aeropuertos, en sistemas financieros de 15 países. Y los cárteles mexicanos las heredan. Durante la primera década del siglo XXI, el cártel de Sinaloa, bajo Joaquín El Chapo Guzmán, consolida su control sobre las rutas del Pacífico. La cocaína colombiana y peruana empieza a moverse bajo supervisión mexicana. Ecuador se convierte en punto de tránsito estratégico, por razones que cualquier analista puede enumerar. Posición geográfica entre los dos mayores productores de cocaína del mundo, acceso simultáneo al Pacífico y a la cuenca amazónica, dolarización que facilita el blanqueo de capitales, y una institucionalidad que durante años fue sistemáticamente debilitada. En 2009, mientras se firmaba el contrato de Coca-Cola Sinclair, se estaba gestando en México una nueva organización criminal, surgida de la fragmentación del Cártel del Milenio, con raíces en el estado de Jalisco, liderada por un hombre cuyo nombre real es Nemesio Oseguera Cervantes y cuyo apodo es El Mencho. El Cártel Jalisco Nueva Generación nace formalmente como organización independiente en 2010, y según documentación de la DEA, que rastrea su expansión internacional desde sus primeros años de operación, el CJNG ya tiene presencia en Ecuador desde 2009, un año antes de su formalización como cártel autónomo, cuando todavía operaba bajo el paraguas del aparato de Sinaloa. Eso significa algo importante que hay que subrayar. La infiltración del CJNG en Ecuador comenzó antes de que el cártel tuviera nombre propio. Comenzó en el periodo de gobierno de Rafael Correa. Comenzó en el periodo en que José Serrano Salgado estaba construyendo su carrera dentro del aparato del Estado ecuatoriano. Y continuó cuando el CJNG se independizó y comenzó su expansión global, que lo llevaría a tener presencia documentada en al menos 40 países y entre 18.000 y 32.000 integrantes activos en su punto de mayor extensión territorial. En febrero de 2026, en una entrevista transmitida por Teleamazonas desde Quito, la periodista mexicana Anabel Hernández, autora de investigaciones sobre crimen organizado que han ganado reconocimiento internacional durante más de 15 años, hizo una declaración que sacudió el debate público ecuatoriano. Sus palabras, recogidas también por Infobae y otros medios regionales, testimonios muy específicos, muy claros, de cómo militares, de cómo políticos,
fueron sobornados para que Ecuador se convirtiera en una enorme bodega de cocaína. Hernández no mencionó nombres propios en esa entrevista, pero señaló el periodo. Desde 2010, señaló el gobierno, el de Rafael Correa, señaló el tipo de funcionarios, ministros del Interior, secretarios de Seguridad. Plan G, uno de los medios de investigación más rigurosos del Ecuador, publicó un análisis detallado de esas declaraciones. La conclusión era clara: la afirmación de Hernández no era especulación periodística. Era el resultado de años de trabajo de campo, fuentes primarias dentro de las organizaciones criminales, y una línea de investigación que coincidía con lo que la DEA había documentado por separado. Ecuador no era un punto periférico en la arquitectura global del CJNG, era un nodo de articulación estratégica. La cocaína llegaba desde Colombia por tierra y por mar. Salía hacia Europa y Estados Unidos desde los puertos del Pacífico, camuflada en contenedores de banano, de camarón, de rosas, productos de exportación que se mueven en volúmenes tan grandes que la revisión exhaustiva es imposible. La dolarización facilitaba el blanqueo. La debilidad institucional abarataba el soborno, y la geografía, con acceso simultáneo a 2 océanos y a la selva amazónica, lo convertía en un nodo irreemplazable. Pero para que todo eso funcionara, el CJNG necesitaba lo que ninguna organización criminal puede comprar en el mercado abierto: impunidad institucional. Necesitaba que quien debía mirar no mirara, que quien debía perseguir no persiguiera, que quien controlaba los puertos, los aeropuertos, las cárceles, la policía, los sistemas de inteligencia, eligiera voluntariamente no ejercer ese control, o que fuera convencido de no ejercerlo, con dinero, o con miedo, o con ambos. Ahí es donde el expediente señala hacia José Ricardo Serrano Salgado. Serrano es abogado, nacido en Cuenca en noviembre de 1970, en una familia de juristas. Comenzó su vida pública como defensor de derechos humanos. En 2004 representó al pueblo Sarayaku de Pastaza en su lucha contra las actividades extractivas petroleras, compareciendo ante foros internacionales y denunciando amenazas de muerte. Una carrera que comenzó defendiendo comunidades indígenas frente al poder, que llegó a su cúspide siendo el poder mismo. El 13 de mayo de 2011, Rafael Correa lo nombra ministro del Interior. Ocupará ese cargo hasta el 15 de noviembre de 2016. 5 años y 6 meses. El periodo exacto en que, según la documentación recogida por Hernández y otras fuentes, el CJNG consolida su arquitectura ecuatoriana. Durante esos 5 años y 6 meses, Serrano no fue una figura marginal. Fue uno de los hombres más poderosos del gobierno de Correa. Dirigió la llamada depuración policial. Lideró operaciones contra el narcotráfico. Se reunió con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y con representantes de la DEA para coordinar estrategias antidrogas. En junio de 2016, el mismo año en que dejó el cargo, la DEA le entregó una condecoración por sus esfuerzos en la lucha contra las drogas en Ecuador. Un hombre condecorado por la DEA. Lo que ese dato significa, adquiere un peso diferente cuando se lee junto con lo que vino después. El expediente que fue acumulándose alrededor de Serrano no se construyó de golpe. Se fue armando pieza por pieza, a lo largo de años, a través de múltiples investigaciones que comenzaron a conectarse entre sí. La primera pieza fue el narcotraficante Washington Prado Álava, alias Gerald, conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano. Un hombre que, según la justicia estadounidense, envió más de 250 toneladas de cocaína a través de sus redes de distribución, antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2018. El abogado Luigi García declaró que Serrano lo presentó directamente al narcotraficante Gerald en 2017. Según el testimonio, Serrano facilitó incluso una llamada directa con el capo desde prisión en Colombia. García luego lo denunció por tentativa de asesinato en agosto de 2023. Estas acusaciones revelan algo sobre el tipo de conexiones que el expediente va trazando alrededor de Serrano. No son vínculos documentados por un tribunal con sentencia firme, son denuncias, investigaciones en curso, testimonios de personas con sus propios procesos judiciales. Hay que decirlo con precisión, Serrano ha negado todas las acusaciones. Ha calificado cada una de ellas como parte de un montaje político. Ha insistido en que fue él quien combatió a las bandas criminales, incluyendo a los Lobos.
ha argumentado que el proceso en su contra responde a la persecución del gobierno de Daniel Noboa. Esos argumentos existen, tienen peso legal. El principio de presunción de inocencia es real y debe ser respetado. Pero el expediente también tiene su propio peso. En agosto de 2025, Diego Vallejo, exmilitar, héroe del CENEPA y exasesor de Serrano en el Ministerio de Justicia, entregó al fiscal Jason Redding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, un sobre de Manila con más de 30 páginas de documentación. Ese material también fue remitido al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Vallejo, en ese momento asilado político en territorio estadounidense, presentó un informe que describía presuntos hechos delictivos que él atribuía directamente a Serrano y a su pareja, María Paula Christiansen. Los señalamientos eran múltiples: manipulación de pruebas y testigos falsos en procesos judiciales clave, incluyendo el caso del 30 de septiembre de 2010, donde se intentó simular un magnicidio contra Correa. En el caso Luluncoto, la policía presentó supuestos manuales de bombas y agendas falsas para incriminar a jóvenes opositores. Jueces reconocieron posteriormente que varias de esas pruebas fueron construidas artificialmente desde el Ministerio del Interior. Contratos millonarios otorgados a la pareja de Serrano. En 2014, María Paula Christiansen recibió poderes para firmar contratos de emergencia en la Policía Nacional. Esos convenios sumaron más de $330 millones destinados a caballos, chalecos, patrullas y equipos con sobreprecios evidentes detectados por la Contraloría. Sobornos en Estados Unidos. En el proceso judicial en Florida contra el excontralor Carlos Pollitt, el empresario Diego Sánchez Silva confesó haber participado en actos de corrupción junto al exministro. Diezmos. En 2019, el exasesor Oswaldo Rivadeneira lo señaló por exigir el 10% de los salarios a 500 funcionarios del Ministerio del Interior. Y luego, en septiembre de 2025, la acusación más grave de todas. La Fiscalía General del Estado vinculó formalmente a Serrano como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Si llevas escuchando este expediente y sientes que nadie más estaba contando todo esto junto, en un solo relato, con las fechas verificadas, con los nombres confirmados, suscríbete ahora. Este canal existe porque ustedes lo sostienen. No hay otra razón. Fernando Villavicencio. El 9 de agosto de 2023, un periodista, un activista, un candidato presidencial que llevaba años investigando y denunciando los vínculos entre el crimen organizado y el Estado ecuatoriano. Salía de un mitin político en el Colegio Politécnico de Quito, cuando los disparos lo alcanzaron. Murió esa noche. El crimen sacudió al Ecuador con una fuerza que pocas muertes habían tenido en la historia reciente del país. Porque Villavicencio no era cualquier persona, era alguien que había pasado años señalando exactamente el tipo de conexiones que este expediente documenta, y lo mataron. La investigación sobre los autores intelectuales del crimen llevó, a través de testimonios protegidos y colaboradores procesales, hacia nombres que el Ecuador conocía. La teoría fiscal vincula a Serrano como el funcionario que habría utilizado contactos policiales para proporcionar información sobre los movimientos y el esquema de seguridad de Villavicencio. Junto con él fueron señalados el exasambleísta correísta Ronnie Aleaga, presunto enlace político, y Xavier Jordán, señalado como el financiador de la operación. Un testigo protegido declaró con estas palabras exactas, recogidas por Primicias: Jorge Glass Espinel da la orden directa a Ronnie Aleaga, financiado por José Serrano Salgado. Serrano ha negado toda vinculación. Su defensa ha descalificado a los testigos, señalando que tienen antecedentes delictivos que afectan su credibilidad. Esos son argumentos legales válidos que el tribunal deberá evaluar. Pero el expediente existe, las acusaciones están formuladas, y Serrano está detenido. El 7 de agosto de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, interceptaron a José Ricardo Serrano Salgado cuando salía de su casa en Miami a recoger el correo de la mañana. Lo trasladaron al Centro de Detención Crome, una de las instalaciones migratorias más grandes administradas por el ICE en el estado de Florida. Ese mismo día, pocas horas después de que su audiencia migratoria en Crome fuera suspendida,
la Fiscalía General del Ecuador anunció que solicitaba cargos contra Serrano como presunto autor intelectual del asesinato de Villavicencio. El timing no podía ser más preciso. El exministro que gobernó durante 5 años el Ministerio del Interior de Ecuador, el hombre que controló los sistemas de inteligencia, la policía, los mecanismos de seguridad del Estado, el hombre condecorado por la DEA, estaba sentado en una celda del centro de detención Crome en Miami, esperando que un juez migratorio decidiera si lo deportaban a un país donde una orden de prisión preventiva lo esperaba. Su hija Verónica Serrano declaró al Miami Herald: "Si mi padre pisa Ecuador, lo matarán". El 13 de mayo de 2026, una jueza migratoria en Florida emitió su decisión sobre el caso. Negó el pedido de asilo que Serrano había presentado en 2021, que había permanecido pendiente durante 4 años mientras él vivía en el sur de Florida. Esa negativa abría la puerta a la deportación y a la prisión preventiva en Ecuador, pero la misma jueza le concedió una protección temporal bajo los parámetros de la Convención contra la Tortura, lo que significa que Serrano sigue detenido, no libre, pero tampoco deportado, en un limbo legal que puede extenderse meses o años. Y para entender cómo un hombre que llegó a ser la segunda figura más poderosa del aparato de seguridad de un país terminó durmiendo sobre una colchoneta delgada en un centro de detención migratoria del sur de Florida, hay que retroceder. Hay que volver al principio. Hay que entender qué es el poder cuando se construye sobre el miedo y qué queda de un hombre cuando ese poder se apaga. Porque esta no es solamente la historia de José Serrano. Es la historia de un país que aprendió a devorar a sus propios arquitectos. Es la historia de un sistema que él mismo ayudó a levantar, ladrillo por ladrillo, expediente por expediente, y que años después se volvería contra él con la misma frialdad con la que él lo había manejado contra otros. Vamos a contarla completa, desde el comienzo. Para comprender quién era José Serrano en su momento de máximo poder, hay que imaginar un país en transformación. Ecuador, a comienzos de la década de 2010, vivía bajo el proyecto político que su presidente había bautizado como la Revolución Ciudadana. Era un momento de reconstrucción del Estado, de recuperación de la presencia estatal en territorios donde durante décadas no había existido más que el abandono. Carreteras nuevas cruzaban la cordillera, hospitales se levantaban en provincias que nunca habían visto un centro de salud digno. Escuelas del milenio brotaban en zonas rurales, y en el centro de esa maquinaria de poder, controlando uno de los ministerios más sensibles del gabinete, estaba él. El Ministerio del Interior no es un ministerio cualquiera. En Ecuador, quien lo dirige controla la Policía Nacional entera, controla las estructuras de inteligencia interna, controla la seguridad ciudadana, la lucha contra el narcotráfico en su dimensión policial, los operativos, las capturas, los ascensos y las destituciones dentro de la fuerza pública. Es un cargo que combina la administración con el músculo, la burocracia con la fuerza. Y Serrano lo ocupó durante un periodo extraordinariamente largo para los estándares de cualquier gobierno, 5 años consecutivos, algo que casi nadie logra en una cartera tan expuesta al desgaste, a los escándalos, a la presión constante de la calle y de la prensa. Durante esos años, las cifras oficiales de seguridad mejoraron. La tasa de homicidios cayó de manera notable. Ecuador, que había sido considerado un país relativamente tranquilo, dentro de una región convulsa, reforzó esa imagen. Se convirtió, según la narrativa del gobierno, en una isla de paz rodeada de países desgarrados por la violencia del narcotráfico. Colombia al norte, con sus décadas de conflicto armado. Perú al sur, con sus valles cocaleros. Y en medio, Ecuador, presentándose ante el mundo como el ejemplo de que un Estado fuerte podía contener el caos. Serrano era el rostro de esa contención. Aparecía en las ruedas de prensa anunciando golpes al crimen organizado. Se le veía junto a agentes de la DEA estadounidense en actos de cooperación bilateral. Recibía condecoraciones, firmaba convenios, viajaba, se codeaba con los funcionarios de seguridad más importantes del hemisferio y construía, paso a paso, una imagen de eficacia implacable. Pero el poder, cuando se concentra tanto, siempre proyecta una sombra. Y bajo la superficie de esas cifras alentadoras, comenzaban a acumularse los episodios que años después definirían su caída. El primer gran punto de quiebre en la historia de Serrano tiene un nombre: Fernando Balda. Balda era un opositor político.
Un hombre incómodo para el gobierno, crítico feroz, activo, ruidoso. En el año 2012 se encontraba fuera del país, en Colombia, cuando ocurrió algo que años más tarde se convertiría en una bomba judicial de proporciones enormes. Balda fue secuestrado en las calles de Bogotá, interceptado, subido a un vehículo, retenido contra su voluntad en una operación que, según se investigaría después, tenía la huella de la inteligencia ecuatoriana. La acusación que emergería con el tiempo era devastadora, que aquel secuestro no había sido obra de delincuentes comunes, sino de agentes del Estado ecuatoriano operando en territorio extranjero para capturar y traer de vuelta a un opositor. Un secuestro de motivación política. Una operación de inteligencia transnacional dirigida contra un disidente. Y en el centro de esa investigación, con el paso de los años, aparecerían dos nombres. El del propio presidente de aquel entonces, y el del ministro que controlaba precisamente los aparatos de inteligencia y la policía en el momento de los hechos, José Serrano. Serrano siempre negó cualquier participación. Sostuvo que era una persecución política, que se lo quería usar como pieza en un ajuste de cuentas mayor, que la justicia ecuatoriana se había instrumentalizado para destruir a las figuras del proyecto político al que él había pertenecido. Y lo cierto es que, para entonces, el panorama político del país había cambiado por completo. El movimiento que lo había llevado al poder se había fracturado. El sucesor había roto con el líder original. Los que antes eran aliados se convirtieron en enemigos irreconciliables. Y en esa guerra fratricida, los expedientes judiciales se transformaron en munición. Ahí está una de las claves más amargas de toda esta historia. Serrano había sido, durante años, un hombre del sistema. Había estado dentro de la maquinaria, conocía sus resortes, sus métodos, su capacidad para presionar, para vigilar, para construir casos. Y cuando el viento político cambió de dirección, esa misma maquinaria giró su cañón hacia él. Pero antes de la caída definitiva, hubo otro episodio que marcó su trayectoria y que reveló mucho sobre el tipo de operador político que Serrano era. Un episodio que quedó grabado, literalmente, en un audio. Se filtró una conversación. En ella, se escuchaba a Serrano hablando con un mando policial sobre asuntos que nada tenían que ver con la administración transparente del Estado. Se hablaba de maniobras, de presiones, de intentos de manipular procesos. El escándalo estalló con fuerza, porque una cosa es la imagen pública del ministro eficaz que combate el crimen, y otra muy distinta es la voz privada capturada sin filtros, mostrando los engranajes reales de cómo se ejercía el poder tras bambalinas. Aquel audio le costó, en su momento, un cargo que había alcanzado tras dejar el ministerio, la presidencia de la Asamblea Nacional. Porque Serrano no se retiró de la política cuando dejó el interior. Al contrario, dio el salto al poder legislativo y llegó a presidir el Parlamento, la segunda institución más importante del país después de la presidencia. Un hombre que había controlado la policía, ahora controlaba también, durante un tiempo, el poder legislativo. La concentración de influencia era notable, pero el escándalo del audio lo golpeó. Fue destituido de esa presidencia, y a partir de ahí, su estrella política comenzó su descenso. Lento al principio, vertiginoso después. Cuando la ruptura política dentro de su antiguo movimiento se volvió irreversible, y cuando la justicia ecuatoriana empezó a avanzar con paso firme sobre el caso Balda, Serrano tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Se marchó del país. Puso miles de kilómetros de distancia entre él y los tribunales ecuatorianos. Se instaló en el sur de Florida, en Estados Unidos, en el mismo país cuya agencia antidrogas lo había condecorado años atrás. Y en 2021 presentó una solicitud de asilo político. Su argumento era claro y, hay que decirlo, no carente de fundamento en el contexto ecuatoriano. Sostenía que era víctima de persecución política, que los casos en su contra eran una venganza orquestada por el gobierno de turno, que había convertido su antigua alianza en enemistad mortal, que si regresaba no encontraría justicia, sino una condena predeterminada, que su vida y su libertad estaban en riesgo, y esa solicitud de asilo entró en el laberinto del sistema migratorio estadounidense, un sistema colapsado, saturado, con cientos de miles de casos acumulados, con tiempos de espera que se miden en años. La petición de Serrano quedó pendiente. 1 año, 2 años, 3, 4.
Mientras tanto, él vivía en Florida, aparentemente libre, aparentemente a salvo, construyendo una nueva vida lejos del país que había ayudado a gobernar. Pero la aparente calma de esos años en Florida era engañosa, porque en Ecuador el reloj judicial seguía avanzando, y sobre él pesaba ya una orden de prisión preventiva. El día que pusiera un pie en territorio ecuatoriano, sería detenido de inmediato. El exilio se había convertido en su única forma de libertad. Y entonces cambió el clima político en Estados Unidos. Cambió la administración. Cambiaron las prioridades migratorias. La política hacia los inmigrantes, incluidos aquellos con solicitudes de asilo pendientes, se endureció de manera drástica. Los operativos aumentaron. Las detenciones se multiplicaron. Y personas que durante años habían vivido en una zona gris legal, esperando la resolución de sus casos, de pronto se encontraron en la mira de las autoridades migratorias. José Serrano fue detenido. El exministro todopoderoso, el hombre que había ordenado detenciones a otros durante años, fue esposado y trasladado a un centro de detención migratoria, al Centro Crome, en Miami, uno de los centros de detención más antiguos y más señalados del sistema estadounidense. Un lugar con una larga historia de denuncias por hacinamiento, por condiciones insalubres, por sobrepoblación crónica, por trato inhumano hacia los detenidos. Imaginemos el contraste. El hombre que había recibido condecoraciones de la DEA, el que había firmado convenios internacionales, el que había presidido la Asamblea Nacional de su país, el que había controlado a toda la Policía Nacional del Ecuador, ahora era un número más en un centro de detención migratoria abarrotado, compartiendo espacio con migrantes indocumentados de decenas de nacionalidades, comiendo la misma comida, durmiendo bajo las mismas luces que nunca se apagan del todo, esperando, como todos ellos, que un juez decidiera su destino. El poder es así, se construye con la ilusión de que es permanente, y se desvanece con una velocidad que deja sin aliento. Fue en ese momento cuando su hija, Verónica Serrano, se convirtió en la voz pública de la familia, en su defensora más feroz, en la persona que llevó el caso a los medios internacionales, que habló con el Miami Herald, que pronunció aquella frase que resume todo el terror de la situación: si mi padre pisa Ecuador, lo matarán. No dijo, lo encarcelarán. No dijo, lo juzgarán injustamente. Dijo, lo matarán. Y esa elección de palabras no es casual, porque para entender el peso de esa afirmación, hay que entender en qué se había convertido Ecuador en los años en que Serrano vivía exiliado en Florida. El país que él había ayudado a presentar al mundo como una isla de paz, se había transformado en uno de los lugares más violentos del hemisferio occidental. La tasa de homicidios se disparó a niveles que nadie hubiera imaginado una década atrás. Las bandas del narcotráfico, vinculadas a carteles mexicanos y colombianos, y a organizaciones criminales de otros países, se disputaban el control de las rutas de la cocaína que atravesaban el territorio y salían por los puertos ecuatorianos hacia el mundo. Las cárceles se convirtieron en campos de batalla. Masacres carcelarias con decenas y decenas de muertos se sucedieron una tras otra, con niveles de brutalidad que estremecieron al mundo entero. Cuerpos mutilados, decapitaciones, motines que duraban días. En ese contexto, la frase de Verónica Serrano adquiere una dimensión aterradora, porque las cárceles ecuatorianas ya no eran simplemente lugares de castigo, eran lugares donde la muerte podía llegar en cualquier momento, ordenada desde adentro o desde afuera, ejecutada por bandas que controlaban pabellones enteros. Un exministro del Interior, un hombre que durante años había combatido, o había dicho combatir, al crimen organizado, un hombre que conocía secretos, nombres, operaciones, sería en una prisión ecuatoriana el blanco más valioso imaginable. Un hombre con demasiada información, un hombre con demasiados enemigos. Un hombre que, encerrado en un pabellón, difícilmente sobreviviría mucho tiempo. Eso era lo que su hija le decía al mundo. No estamos pidiendo que lo perdonen. Estamos diciendo que devolverlo a Ecuador es una sentencia de muerte. Y aquí es donde el caso entra en el terreno más delicado y más fascinante del derecho internacional. Porque el argumento de la familia dejó de ser únicamente político y pasó a ser un argumento sobre la tortura y el riesgo para la vida. Existe un instrumento del derecho internacional conocido como la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estados Unidos es parte de esa convención.
Y uno de sus principios fundamentales es el llamado principio de no devolución. Ese principio establece que ningún Estado puede expulsar, devolver o extraditar a una persona a otro país cuando existan razones fundadas para creer que allí estaría en peligro de ser sometida a tortura. Fíjense en la sutileza jurídica. El asilo es una cosa. Se concede a quien demuestra persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o por sus opiniones políticas. Es una puerta hacia la permanencia legal, hacia la reconstrucción de una vida. La protección bajo la Convención contra la Tortura es algo distinto. No otorga un camino hacia la residencia ni hacia la ciudadanía. No premia. Solo impide una cosa muy concreta, que te envíen a un lugar donde te torturarían o te matarían. Es una protección mínima. Es el último muro antes del abismo. Y eso es exactamente lo que la jueza migratoria de Florida decidió el 13 de mayo de 2026. Negó el asilo. Determinó que Serrano no cumplía los requisitos para esa protección más amplia, quizás por dudas sobre la naturaleza de su persecución, quizás por los cuestionamientos sobre su propia conducta durante sus años en el poder, quizás por los casos que pesaban sobre él. La negativa del asilo es, en sí misma, un juicio implícito. Es el sistema diciendo, no estamos convencidos de que merezcas la puerta grande. Pero al mismo tiempo, la jueza reconoció algo que no podía ignorar. Reconoció que devolver a este hombre a Ecuador, en las condiciones actuales de sus cárceles, en el contexto de violencia extrema del país, con la información que él posee y los enemigos que ha acumulado, representaba un riesgo real y fundado de tortura. Y por eso le concedió la protección bajo la Convención contra la Tortura, el muro mínimo. La última barrera. El resultado es un limbo. Y ese limbo merece ser entendido en toda su complejidad, porque define la situación actual de Serrano y podría definirla durante mucho tiempo. No puede ser deportado a Ecuador. La protección contra la tortura lo impide. Estados Unidos no puede legalmente enviarlo de vuelta al país donde una orden de prisión lo espera y donde su vida correría peligro. Ese camino está bloqueado, pero tampoco es libre. La negativa del asilo significa que no tiene un estatus legal que le permita simplemente salir del centro de detención y rehacer su vida en suelo estadounidense como un residente cualquiera. Sigue siendo, a los ojos del sistema migratorio, una persona sin derecho de permanencia. Alguien que debería irse, pero que no puede ser enviado a ninguna parte. Entonces, ¿qué ocurre con él? Permanece detenido, en Crome o en algún otro centro, en una espera que puede prolongarse durante meses o durante años. El sistema podría, teóricamente, buscar un tercer país que estuviera dispuesto a recibirlo, alguna nación que no fuera Ecuador y donde no corriera el riesgo de tortura. Pero encontrar un país así, dispuesto a acoger a un exministro con un historial tan cargado y con causas judiciales pendientes, es extraordinariamente difícil, casi imposible. Y así, el hombre que controló los servicios de inteligencia de todo un país queda atrapado en una paradoja perfecta. Demasiado peligroso para ser liberado en Estados Unidos, según el criterio migratorio. Demasiado en peligro para ser devuelto a su propio país, según el criterio humanitario. Suspendido en el aire, ni aquí ni allá, en un no lugar jurídico donde el tiempo se detiene y donde la única certeza es la incertidumbre. Hay algo profundamente simbólico en todo esto que vale la pena detenerse a considerar. José Serrano fue, durante años, uno de los grandes defensores de un aparato de seguridad fuerte. Un hombre que creía en el poder del Estado para vigilar, para detener, para controlar. Un hombre que manejó los mismos mecanismos que ahora lo tienen encerrado. Y termina su trayectoria pública dependiendo de una protección internacional contra la tortura, pidiendo que un sistema extranjero reconozca que su propio país se ha vuelto tan peligroso, tan violento, tan incapaz de garantizar la vida dentro de sus prisiones, que devolverlo allí equivaldría a condenarlo a muerte. Es la confesión más elocuente sobre el estado de Ecuador, cuando un exministro del Interior, un exjefe de la Policía Nacional, argumenta ante una corte extranjera que las cárceles de su país son cámaras de tortura de las que no saldría con vida. Está describiendo el fracaso de todo el proyecto de seguridad que él mismo encarnó. Está admitiendo, sin decirlo con esas palabras, que el Estado que él ayudó a construir perdió el control, que las cifras que presumía durante sus años de gloria se derrumbaron, que la isla de paz se convirtió en un infierno. Y hay una ironía todavía más profunda.
Muchos de los que sufrieron los excesos del poder durante los años en que Serrano fue ministro, los opositores vigilados, los perseguidos, quienes denunciaron abusos policiales, la familia de Fernando Balda, podrían mirar hoy su situación y encontrar en ella una forma de justicia poética. El hombre que administró el miedo, ahora vive en el miedo. El que decidía sobre la libertad de otros, ahora depende de la decisión de otros sobre su propia libertad. El que se movía con escoltas y condecoraciones, ahora duerme en una celda compartida esperando audiencias. Pero la justicia poética no es justicia real. Y esa es una de las tensiones que atraviesa todo este caso. Porque aquí surgen las preguntas incómodas, las que no tienen respuesta fácil, las que obligan a pensar. ¿Es José Serrano una víctima de persecución política, un hombre injustamente perseguido por un régimen que convirtió la justicia en un arma contra sus adversarios? ¿O es un responsable de abusos de poder que huyó para escapar de la rendición de cuentas, aprovechando el caos judicial y político de su país para presentarse como mártir? La respuesta, probablemente, es que puede ser ambas cosas a la vez. Y ahí reside la dificultad. Ecuador es un país donde la justicia ha sido, demasiadas veces, un instrumento político, donde los expedientes se abren y se cierran según quien esté en el poder, donde las mismas pruebas que condenan a unos son ignoradas cuando se trata de otros. En ese contexto, es perfectamente posible que Serrano haya cometido los abusos de los que se le acusa y que, al mismo tiempo, los procesos en su contra estén contaminados por la venganza política. Ambas verdades pueden coexistir. Un hombre puede ser culpable y perseguido injustamente al mismo tiempo. La culpa no anula la persecución, y la persecución no borra la culpa. Y esa complejidad es precisamente lo que hace que este caso sea tan revelador. No es la historia limpia de un héroe caído, ni la fábula sencilla de un villano que recibe su merecido. Es la historia gris, ambigua, incómoda, de un hombre de poder atrapado en las contradicciones de un sistema que él ayudó a crear y que terminó devorándolo. Mientras tanto, la vida sigue en el centro de detención Crome. Cada mañana comienza igual. El conteo de detenidos, las filas para la comida, las horas lentas que no llevan a ninguna parte, las llamadas telefónicas contadas, las visitas restringidas. Y en algún lugar de ese complejo, un hombre que alguna vez tuvo el país entero en sus manos, ahora no controla ni el horario en que puede salir al patio. Su hija Verónica sigue dando entrevistas, sigue tocando puertas, sigue repitiendo que devolverlo a Ecuador sería firmarle una sentencia de muerte. Los abogados siguen presentando escritos, apelaciones, mociones. El gobierno ecuatoriano, por su parte, sigue reclamando su regreso, insistiendo en que debe responder ante la justicia por los casos que pesan sobre él, rechazando la idea de que sus cárceles sean lugares donde no se pueda garantizar la vida de un detenido. Y el reloj sigue corriendo. Los meses se acumulan. La protección contra la tortura lo mantiene a salvo de la deportación, pero no le abre ninguna puerta. El asilo negado le cierra el camino hacia una vida legal en Estados Unidos. Y así, día tras día, José Serrano habita ese espacio imposible entre dos destinos, ninguno de los cuales se materializa. Es, quizás, el castigo más extraño de todos. No la libertad, no la prisión en su país, no la muerte que su hija teme, sino la suspensión indefinida, la espera sin fin, el limbo. Un hombre acostumbrado a decidir, condenado a esperar. Un hombre acostumbrado a moverse, atrapado sin moverse. Un hombre acostumbrado al poder, reducido a la más absoluta impotencia. Esta historia todavía no tiene final. Puede que Serrano pase años en esa situación. Puede que algún tribunal superior revise el caso y modifique la decisión. Puede que un cambio político en Ecuador altere por completo el panorama de las causas en su contra. Puede que su salud, su edad, las circunstancias empujen el caso en una dirección que hoy no podemos prever. Puede que aparezca un tercer país. O puede, simplemente, que el tiempo siga pasando y que el limbo se convierta en su condición permanente. Lo que sí sabemos es lo que su caso representa. Es un espejo brutal que refleja lo que le ocurrió a Ecuador en poco más de una década. La caída desde la ilusión de la isla de paz hasta la realidad de las masacres carcelarias. La transformación de la justicia en un campo de batalla político. El destino de una generación de figuras poderosas que construyeron un proyecto, lo vieron fracturarse y terminaron persiguiéndose unas a otras con las herramientas que habían forjado juntas.
José Serrano quería controlar la seguridad de un país. Terminó siendo un hombre que ya no puede garantizar la suya propia. Y en esa distancia, entre lo que fue y lo que es, entre el ministro condecorado y el detenido en Crome, cabe toda la tragedia de un país que aprendió, de la manera más dura, que el poder construido sobre el miedo, tarde o temprano se vuelve contra quienes lo ejercen. No es una acusación de coordinación entre ellos. El expediente no plantea eso. Lo que plantea es algo más estructural y en cierta forma más perturbador, que la corrupción no requiere coordinación cuando el sistema completo ha sido permeado, que cuando el número 2 del Ejecutivo puede desviar 76 millones de dólares de una obra pública y el ministro de Seguridad puede mantener vínculos documentados con el narcotráfico, esas dos realidades no son accidentes simultáneos, son síntomas del mismo estado de captura institucional. Esta es la tesis que los dos casos juntos permiten sostener. Ecuador no fue asaltado por el crimen organizado. Ecuador fue cedido al crimen organizado, por funcionarios que conocían perfectamente lo que estaban haciendo, que tenían educación universitaria, despachos con escolta, discursos en televisión sobre soberanía y democracia, y que al mismo tiempo estaban firmando, con la misma mano que firmaba los decretos oficiales, los acuerdos que convertían al país en una bodega y en una caja registradora. Las consecuencias de esa cesión no son abstractas, son los muertos en los pabellones carcelarios, son los sicarios en las calles de Guayaquil, son los niños reclutados por los lobos y los choneros, en los barrios donde el Estado nunca llegó con nada más que represión. Son los cuerpos en las autopistas del norte del país. Son las familias que emigran porque el miedo es más fuerte que el arraigo. Son los jóvenes que estudian en escuelas sin techo, mientras 76 millones de dólares compran apartamentos en la costa mediterránea. Ese es el costo real. Ese es el precio que el Ecuador paga por cada despacho ministerial vendido al mejor postor. Aquí hay que detenerse para un momento de realidad. Porque en este tipo de relatos existe una tentación, la de presentar el caso como cerrado, como resuelto, como expediente sellado, y este no lo está. El juicio de Lenín Moreno está en la fase final de alegatos de cierre al momento de este guión. El tribunal debe deliberar, puede absolver, puede condenar, puede coincidir con la fiscalía, o puede encontrar que las pruebas no alcanzan el estándar requerido. La justicia ecuatoriana tiene sus propios tiempos, sus propias presiones, sus propios antecedentes. El hecho de que la fiscalía haya pedido 6 años y 6 meses no significa que el tribunal los vaya a imponer. Y el caso Serrano está todavía más abierto. Las investigaciones sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico internacional están en etapas preliminares. El caso Villavicencio enfrenta la complejidad de depender de testimonios de testigos protegidos, cuya credibilidad será disputada en juicio. La situación migratoria en Estados Unidos puede resolverse de formas que ninguno de los actores del proceso controla del todo. El futuro legal de Serrano es, en el sentido más preciso de la palabra, incierto. Lo que no es incierto es el expediente. Lo que no es incierto son las cuentas de Panamá. Lo que no es incierto es la empresa INA Investment con las iniciales de las hijas de Moreno, creada por su hermano. Lo que no es incierto es que alias Gerald fue condenado en Estados Unidos y alguien lo conectó con el poder político ecuatoriano. Lo que no es incierto es que un exministro del Interior, el hombre que controló la seguridad interna de Ecuador durante 5 años y medio, está en este momento detenido en un centro migratorio de Miami, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de un periodista y candidato presidencial. El expediente existe, y ese expediente le pertenece al Ecuador. Hay algo más que este relato necesita decir. Algo que los titulares de los periódicos no dicen, porque los periódicos no tienen tiempo de decirlo. Algo sobre lo que significa para un ciudadano ecuatoriano común vivir con este conocimiento. Ecuador es un país pequeño, tiene 17 millones de habitantes, tiene una historia de fragilidad institucional que viene de mucho antes de Correa, de mucho antes de los cárteles mexicanos, de mucho antes de la dolarización. Es un país donde la gente trabaja duro por muy poco, donde la emigración no es una elección sino muchas veces la única salida, donde los hospitales públicos funcionan con lo que sobra después de que el presupuesto pasa por manos que no siempre son las que dicen ser. Y en ese contexto, descubrir que el vicepresidente de la República tenía un fondo familiar offshore financiado con sobornos chinos, mientras inauguraba escuelas y daba discursos sobre soberanía,
o que el ministro de Seguridad que recibía la condecoración de la DEA estaba conectado, según múltiples investigaciones, con los mismos narcotraficantes que décadas después llenarían los pabellones de las cárceles de cadáveres. Eso no es solo una noticia. Eso es una ruptura. Una ruptura en la relación de confianza mínima que cualquier ciudadano necesita tener con su Estado para poder vivir en él. Y esa ruptura no es reparable con un solo juicio. No es reparable con una sola condena. Es reparable, si es que lo es, con décadas de reconstrucción institucional. Con fiscales independientes que no reciban llamadas nocturnas, con jueces que no sean capturados por las mismas estructuras que deben juzgar, con periodistas que puedan publicar lo que investigan sin que nadie los espere a la salida de un mitin político. Fernando Villavicencio investigó todo esto, publicó todo esto, y lo mataron. Ese dato solo, ese dato sin necesidad de ningún otro, alcanza para entender el tamaño del problema que Ecuador enfrenta. No es un problema de gobernanza, no es un problema de corrupción puntual, es un problema de captura sistémica, de un Estado que fue diseñado, pieza por pieza, durante años, para servir a intereses que no son los del pueblo ecuatoriano. Cada vez que suscribes a un canal que hace este tipo de trabajo, estás votando por el tipo de país que quieres, por el tipo de periodismo que mereces, por la memoria que tus hijos van a heredar sobre lo que ocurrió aquí. Suscríbete, deja tu comentario, comparte este video. Eso no es un gesto pequeño. En un país donde mataron a un periodista por hacer su trabajo, cada persona que difunde una investigación es parte de la defensa de algo que todavía vale la pena defender. El caso Sinohydro y el caso Serrano comparten algo más que el periodo cronológico. Comparten una lógica según la cual el Estado no es un bien público a ser protegido, es un activo a ser explotado, según la cual los mecanismos del gobierno, la capacidad de adjudicar contratos, de controlar la inteligencia, de mover los aparatos de seguridad, son recursos que se venden al mejor postor. Y el mejor postor no tiene que ser un individuo, puede ser una empresa estatal china que necesita un contrato, puede ser un cártel mexicano que necesita una ruta. El negocio es el mismo, el mecanismo es el mismo, la víctima es la misma, el ciudadano ecuatoriano que paga sus impuestos, que manda a sus hijos a la escuela pública, que espera en la fila del hospital, que cree, o que alguna vez creyó, que el Estado estaba ahí para servir a algo que no fuera a sí mismo. La diferencia entre los dos casos es la moneda. En el caso Sinohydro, el pago fue en dólares. En el caso Serrano, el pago fue en impunidad, en rutas, en silencio, en años de no perseguir lo que debía ser perseguido, de no ver lo que debía ser visto. Y esa diferencia en la moneda revela algo sobre la jerarquía del crimen. El soborno de Sinohydro dejó rastros, dejó cuentas bancarias, dejó transferencias rastreables, dejó una empresa offshore con iniciales reconocibles. Es el tipo de corrupción que eventualmente puede documentarse porque el dinero deja huella. Pero la impunidad que permite que un cártel construya su arquitectura en un país durante una década, esa no deja huellas del mismo tipo. Esa se documenta a través de lo que no ocurrió, de las capturas que no se hicieron, de los embarques que no se interceptaron, de las investigaciones que se iniciaron y luego se archivaron sin explicación. La ausencia es la evidencia más difícil de presentar en un tribunal, pero también es la más poderosa cuando se lee en retrospectiva, cuando se compara la escala del narcotráfico en el Ecuador de 2010 con el Ecuador de 2023, cuando se mide el camino que el crimen organizado recorrió desde ser una estructura de tránsito hasta ser una estructura de control territorial capaz de asesinar candidatos presidenciales. Ese camino no se recorre en un mes, se recorre en años, en la acumulación de favores no cobrados, de omisiones deliberadas, de información de inteligencia que llegó a los despachos correctos y fue archivada sin consecuencias. En el periodo exacto en que José Serrano Salgado fue el ministro del Interior de Ecuador, no hay una prueba de fuego que conecte ambos fenómenos con la precisión de un balance contable. Lo que hay es un patrón. Lo que hay es la pregunta que el expediente deja abierta y que ningún tribunal ha cerrado todavía. Durante el periodo en que el CJNG construyó su arquitectura ecuatoriana, durante el periodo en que los cárteles encontraron en Ecuador no solo una ruta sino un hogar, ¿quién en el aparato del Estado lo sabía? ¿Quién lo permitió? ¿Y a cambio de qué? Esa pregunta no tiene todavía una respuesta judicial completa. Tiene indicios, tiene testimonios,
Tiene una periodista mexicana que dice haber hablado con fuentes primarias que describen acuerdos entre el crimen organizado y funcionarios del gobierno correísta. Tiene un ex militar que entregó más de 30 páginas de documentación al Distrito Sur de Florida. Tiene un abogado que dice haber sido presentado por Serrano directamente al narcotraficante más poderoso del Ecuador. Tiene un proceso judicial por el asesinato de un periodista que señala al exministro como posible autor intelectual. Nada de eso es todavía una sentencia. Todo eso es un expediente que continúa abierto. Y ese expediente abierto es, en sí mismo, una forma de justicia imperfecta pero viva. El hecho de que exista, el hecho de que la Fiscalía ecuatoriana haya podido formular cargos, el hecho de que un ex vicepresidente esté sentado en el banquillo de los acusados de la Corte Nacional de Justicia, el hecho de que un ex ministro del Interior esté detenido en un centro migratorio de Miami, el hecho de que periodistas de Ecuador y de México hayan podido publicar lo que investigaron sin que sus investigaciones sean silenciadas completamente. Todo eso son señales de que algo en el sistema todavía funciona, que el Estado no ha sido capturado tan completamente que ya no pueda mirarse en el espejo. Pero esas señales son frágiles. El fiscal general que llevó el caso Sinojhydro reportó haber recibido amenazas directas a sus teléfonos personales y a los de sus colaboradores. Amenazas que coincidieron en tiempo, según él, con el final de las audiencias del caso. El periodista que investigó los vínculos entre el crimen organizado y el Estado fue asesinado. La periodista mexicana que documentó la entrada del CJNG en Ecuador vive bajo medidas de protección permanentes en México y fuera de él. Estos no son detalles anecdóticos. Son el termómetro real del ambiente en que estas investigaciones se producen. En ese ambiente, cada vez que alguien decide documentar, publicar, compartir, distribuir, sostener económicamente o simplemente prestar atención a este tipo de trabajo, está tomando una decisión que tiene peso real. La indiferencia también tiene consecuencias. La indiferencia es lo que permite que los expedientes se acumulen sin que nadie los lea, que las audiencias se realicen sin que nadie las siga, que los juicios terminen en archivos judiciales que nadie abre. Este canal existe para que eso no ocurra, para que cada expediente, cada caso, cada nombre, cada fecha, tenga testigos, para que el Ecuador sepa lo que le hicieron, para que la memoria de esos 76 millones no se disuelva en el tiempo ordinario. Dos casos, dos períodos que se solapan, un mismo gobierno, una misma lógica de captura, un mismo país que todavía no sabe qué hacer con el tamaño de lo que descubrió sobre sí mismo. El caso Sinojhydro espera sentencia. El caso Serrano espera que la justicia migratoria estadounidense resuelva su situación, que las investigaciones sobre narcotráfico alcancen o no la etapa de formulación de cargos, que el caso Villavicencio logre o no sostener sus acusaciones frente a los estándares probatorios de un juicio. El caso de la entrada del CJNG en Ecuador durante el gobierno de Correa espera que alguien con acceso a los archivos de inteligencia, con protección suficiente para hablar, con credibilidad institucional que respalde sus palabras, cierre la brecha entre la acusación genérica y el nombre concreto, el acuerdo concreto, la fecha concreta en que alguien firmó algo que no debía firmarse. Mientras eso no ocurra, el expediente permanece abierto. No hay cierre limpio aquí. No hay la satisfacción de un final donde la justicia triunfa sin matices. Hay un proceso judicial en curso. Hay un ex vicepresidente que se defiende. Hay un exministro que dice ser víctima de persecución. Hay un periodista muerto que ya no puede defender su propia investigación. Hay un cártel que sigue operando. Hay un Ecuador que sigue pagando las deudas que contrajeron con China mientras una parte del dinero viajaba a Alicante. Y hay preguntas que este expediente deja abiertas, no por descuido, sino porque el expediente real, el que existe en los archivos de la Corte Nacional de Justicia y en las memorias del Distrito Sur de Florida, las deja abiertas también. ¿Cuántos funcionarios más sabían? ¿Cuántas empresas más, además de Sinojhydro, usaron el mismo mecanismo del 4%? ¿Qué ocurrió con los contactos que el CJNG estableció en Ecuador en los años en que Serrano era ministro? ¿Esos contactos siguen activos? ¿Quiénes son los herederos institucionales de esas estructuras? ¿Qué pasó exactamente la noche del 9 de agosto de 2023 entre el momento en que Villavicencio subió a esa camioneta y el momento en que los disparos lo alcanzaron?
El expediente no tiene todavía las respuestas completas. Lo que tiene es suficiente como para que nadie que lo conozca pueda seguir mirando a la política ecuatoriana de la misma manera. Lo que tiene es suficiente como para que la próxima vez que alguien en Ecuador prometa soberanía, desarrollo, seguridad, desde un podio con escolta y discurso preparado, haya una voz en algún lugar que recuerde que esas palabras pueden costar 76 millones de dólares y una vida. Este es el archivo por ahora. El archivo no está cerrado. Nunca lo está. Seguimos. Si llegaste hasta aquí es porque esto te importa, porque tienes el tipo de paciencia y el tipo de compromiso que este trabajo necesita para existir. Suscríbete, activa la campana. Deja en los comentarios qué parte de este expediente quieres que investiguemos más a fondo. ¿Cuál pregunta todavía abierta debería ser el próximo guión? Porque esto no termina cuando termina el video. Esto termina cuando los archivos se cierran de verdad, y todavía no.